este segundo debate, que es organizado por el Plan de Difusión de la Oficina de Cortes de Relaciones de San Miguel. El tema de debatir el día de hoy es si se debe rebajar la edad de imputabilidad en Chile. Le doy la bienvenida a todos y agradezco a los curadores, a los presentes, y les presento a los miembros del jurado. Tenemos presidiendo a la ministra señora Alondra Castro. También a mano derecha de ella está la jueza del 10º Juzgado de Garantía de Santiago, doña Karen Fernández. Acá tenemos al abogado integrante, don Juan Carlos Silva Albunar. Le doy la bienvenida también a las dos universidades participantes. En primer lugar, la Universidad Diego Portales, que es representada en esta instancia por su docente asesor, don Mauricio Torres Jauregui. Y también por los alumnos debatientes, doña Anaís Salas Andrade, doña Florencia Bravo Salas, don Benjamín Álvarez Saavedra, don Juan Ignacio Santander Escobar y don Osman Bustamante Rivera. Por otro lado, también agradecemos la participación de la Universidad de San Sebastián, que es representada en esta instancia por el docente asesor Alejandro Gómez Sotomayor, y los alumnos debatientes son doña Javiera Donoso Ámbar, doña Javiera Muñoz Ramírez, don Juan Jadán Centeno, don Sebastián Pizarro Segovia y doña Ana María Galdames Acevedo. Voy a iniciar una breve introducción del tema de debatir hoy día, que es respecto a la pregunta planteada al inicio de rebajar la edad de imputabilidad en Chile. El régimen de responsabilidad penal de los adolescentes se encuentra regulado en la Ley 20.084. Esta ley establece un régimen diferenciado para adolescentes que tienen entre 14 y 18 años. El foco de esta ley es muy distinto al régimen de adultos, considerando que no hablamos de penas, sino que de sanciones, un foco principalmente en sanciones o de medidas en pos de prevención, de evitar reiteración de delitos o de su ingreso al sistema penal. Esto viene a superar un antiguo sistema que distinguía entre discernimiento que tenían al momento de cometer estos hechos. El debate hoy día está planteado precisamente porque, si vemos en la actualidad, se comenta que muchos de los delitos, especialmente los más violentos, son cometidos precisamente por adolescentes. Por lo tanto, hay quienes partidarios de iniciar reformas legales y aumentar la edad de la imputabilidad penal en Chile. Quienes sostienen esta postura principalmente argumentan hechos de seguridad, como también la protección de la víctima de estos delitos violentos. Por otro lado, quienes están en contra, los principales argumentos van en la foco partiendo de normativas internacionales que no permitirían esto, como también en normas de prevención. Es decir, la forma más eficaz de prevenir delitos es la prevención a través de la educación y la intervención a través de otros organismos, sea CENAME u otros de ese estilo. Para tal efecto, lo que solicito a los docentes asesores que se acerquen para efectos de ver las posturas que va a tener cada. Los lugares que están justo sentados. Bien. Tiempo de ¿San Sebastián? No, yo soy la Diego Portales. Diego Portales. Mauricio Torres. No, no se preocupe. Constanza Ramírez. Sí. Diego Portales a favor, entonces. No, ¿qué es eso? Diego Portales. Sí. Va a iniciar el tiempo. Sí. ¿Por tu cliente hay alguna sala? Sí. Antes de empezar con el debate, voy a recordar alguna vez. Cada debatiente tiene 8 minutos. En el minuto 7 yo voy a tocar la campanita para avisar que le queda 1 minuto. Entonces, igualmente 15 segundos de gracia para que termine la idea, y con la que te trata la. Si se excede de esos 15 segundos de gracia, implica este descuento. O bien el alumno que viene después, o bien si es el último debatiente, tiene un descuento en imputar. Otros temas es la interpelación. Si en el caso que estén debatiendo el alumno contrario incluye un error de derecho que requiera precisión, cuando termine, si no, ojalá mientras está hablando, cuando termine, pueden levantar la mano, si es que ya terminó su tiempo, y ahí hacen presente este error, para ver, ahí el jurado decidirá cómo valora tal. Respecto a la intervención del docente asesor, durante el debate no interviene de viva voz, pero pueden comunicar muy bajo, escribir.
Pero al finalizar está la opción de estas preguntas aclaratorias, pudiendo, es una facultad, por lo tanto no es obligatorio, si desean hacer uso se les va a preguntar para tal efecto. ¿Tienen alguna duda? Entonces, damos inicio al debate. Le doy la palabra. Bien, entonces se va a dar la palabra y va a tomar asiento frente de donde están ustedes sentados, las personas que van a hacer sus alegatos iniciales de apertura a favor y en contra. Por parte de la Universidad Diego Portales, lo hace doña Anaí Andrade, y por parte de la Universidad San Sebastián, doña Javiera Scarlett Muñoz Ramírez. Tomen asiento entonces, por favor. Inicia entonces quien lo hace a favor del tema. ¿Se escucha? Ahí sí. Cuando la ley llega tarde, la justicia nunca llega para las víctimas. Buenas tardes al jurado, al equipo contrincante y al público presente. Mi nombre es Anaís Salas, representante del equipo de la Universidad Diego Portales, por la bancada a favor de la tesis de si se debe reducir la edad de imputabilidad en Chile. Esta discusión se da en el marco de un indiscutible aumento de casos donde adolescentes y menores de edad cometen delitos, donde muchos de ellos se han visto como responsables o presuntos responsables. Y es en ese contexto donde han surgido una serie de iniciativas legislativas para reducir la edad de imputabilidad en nuestro país. Por eso es importante que hoy estemos debatiendo sobre esto, porque el sujeto activo de la Ley 20.084 son menores de edad que ahora toman provecho de la aparente perdón, que toman provecho de un sistema penal que favorece que sigan cometiendo delitos sin una sanción ejemplificadora y firme. Es en este sentido que vamos a entender imputabilidad como la capacidad que tiene una persona para comprender la ilicitud de sus actos y dirigir su conducta libremente. Además, entenderemos a adolescentes, a aquellas personas que se encuentran entre los 14 a 17 años. Y bueno, para efecto de este debate se van a presentar 3 argumentos que dejarán en claro nuestra postura. El primero de ellos habla sobre la insuficiencia de la Ley 20.084, dada la nueva forma que se está formando de crimen juvenil, marcada también por el crimen organizado. Es porque las bandas criminales tienen certeza de que los menores de 14 años son prácticamente invisibles para el sistema penal. Es por eso que toman provecho de leyes como la 20.084, que no está sancionando a menores de 14 años, para captarlos, aprovechando las situaciones de vulnerabilidad educativa, económica y social que tienen en este momento. Luego, también relacionado con lo anterior, se presentará el segundo argumento, que es sobre la ficción jurídica sobre la ficción jurídica que significa afirmar que los menores de 14 años tienen una falta de discernimiento absoluta. Porque pensar algo como esto es realmente utópico cuando un menor de edad crece en un entorno familiar o social donde constantemente se cometen delitos. Además, también pueden ver claramente las consecuencias de esto. Y a raíz de sus consecuencias también pueden saber que claramente pueden llegar a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo y por qué se producen estas consecuencias. Es por eso también que debe haber un examen de discernimiento del hecho ilícito al momento de cometer el delito. Y también un examen de madurez mental que sea acorde a la edad y a las condiciones sociales que tiene el menor. También, y finalmente, presentaremos un tercer argumento sobre la necesidad de la ponderación de derechos. Porque la actual Ley 20.084 no está cumpliendo la función ejemplificadora que debería cumplir. Da la sensación a los menores de 14 años de que están en una situación de impunidad, donde pueden cometer delitos y faltas graves sin ningún tipo de consecuencia. Y
deja al victimario en una mejor posición que la víctima. Es por eso que reiteramos que reducir la edad de imputabilidad en Chile es una medida urgente y proporcionada, dada la cantidad de delitos cometidos, la cantidad de delitos de hecho violentos cometidos por menores de 14 años, que nuevamente, y reitero, generan una sensación de impunidad el hecho de que no estén siendo sancionados. Porque también mantener un sistema que está amparando la impunidad de quienes, aún siendo menores, cometen delitos graves, no solo perpetúa la injusticia para las víctimas que no obtienen mayor reparación, sino que erosiona también la confianza ante la ley y en la sociedad que debería protegernos a todos con sus medidas. Muchas gracias. Comienza su alegato que lo hace en contra. Muy buenas tardes, Su Señoría Ilustrísima. Comparece ante ustedes Javiera Muñoz Ramírez con la postura en contra en representación de la Universidad San Sebastián. Para comenzar, hoy nos encontramos en esta ilustrísima corte para hablar de un tema de alta relevancia, un tema que nos afecta a todos hoy en día como sociedad. La pregunta que se nos realiza es si deberíamos de reducir la edad de imputabilidad. Nosotros sostenemos firmemente que no se debería de reducir. Es más, deberíamos de mantenerla como se encuentra hoy día establecida en la Ley 20.084, debido a que en este régimen especial de responsabilidad penal adolescente que va desde los 14 a 17 años, vela por el interés superior del niño. Esto quiere decir que se reconocen tanto derechos y garantías que se encuentren en la Constitución, en leyes, en tratados internacionales ratificados por Chile. Esto quiere decir, Su Señoría, que esta norma comprende el desarrollo que está viviendo el adolescente, tanto de un punto de vista psicológico, jurídico y social. Nosotros sostendremos esta postura en base de 3 argumentos. Para comenzar, la madurez cognitiva y el desarrollo psicológico. Para continuar, las obligaciones internacionales de Chile. Y para finalizar, la ineficacia práctica y el riesgo de criminalización temprana. Su Señoría, uno de los principales fundamentos para estar en contra de reducir la edad de imputabilidad es la falta de madurez cognitiva y desarrollo psicológico que tienen los niños, niñas y adolescentes. A nivel neurológico, ellos se encuentran en un desarrollo, en una reorganización cerebral. Incluso la investigación del Instituto de Salud de Estados Unidos en el año 2022 menciona que el cerebro no se termina de madurar hasta una edad entrada en la adultez. Esto quiere decir aproximadamente de los 21 a 25 años. En particular, la parte del cerebro que se demora más en desarrollarse es el córtex prefrontal. Esto quiere decir que controla los impulsos, el razonamiento moral y también la toma de decisiones. A la idea que quiero llegar con este punto, Su Señoría Ilustrísima, es que el adolescente no tiene la misma capacidad para comprender su actuar. Incluso desde la edad de los 10 a los 14 años, ellos se encuentran en un periodo de estímulo hormonal. Quiere decir que buscan experimentar nuevas sensaciones y esto los deriva a cometer actos temerarios. Ahora, saliendo del área neurológica, llevándolo más bien a un área jurídica, el autor Mir Puig, en su libro de Derecho Penal, Parte General, no habla sobre la imputabilidad. Si bien menciona que no esto se basa solamente en quién comete el delito, también se remite a un desarrollo psicológico, donde el sujeto que está realizando este hecho debe conocer que es un hecho ilícito y comprender que está cometiendo un crimen. Entonces, Su Señoría Ilustrísima, pretender que un niño o niña adolescente menor de 14 años comprende su actuar sería ir en contra de principios básicos que nos entrega nuestro derecho penal. Ir en contra de la culpabilidad, donde menciona su finalidad es establecer una sanción a quien comete un hecho delictivo, pero solamente cuando éste comprende su actuar y aún así lo realiza libremente. La Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959, y me remito a estas fechas debido a que esta es una idea que viene de hace bastante tiempo, no es una idea actual. Se remite a este mismo, por lo mismo solicito autorización para citar lo que menciona. Sí. Muchas gracias. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección, tanto antes como después del nacimiento.
Luego, en el año 2002, el presidente de la República, en su mensaje que da origen a la Ley de Responsabilidad Penal, menciona que el adolescente, si bien es irresponsable tal cual como un adulto, no debe ser sancionado como uno, porque él es un sujeto que se encuentra en desarrollo. Otro punto fundamental que me gustaría comentar sobre el primer argumento es en el contexto del por qué cometen delitos los niños, niñas y adolescentes. Las determinaciones sociales que lo impulsan a que estos tengan que cometerlos. Por lo mismo, la doctora Teresa Alarcón también se remite sobre esto y solicito nuevamente autorización para poder citarla. Muchas gracias. Durante la infancia y adolescencia, el sistema nervioso se encuentra en pleno desarrollo y altamente influenciado por el entorno, por lo que un ambiente armónico o violento puede determinar profundamente el tipo de decisiones que un menor es capaz de tomar. O sea, se adhiere anteriormente a lo mencionado con el desarrollo psicológico y también a que en la instancia, si es que un menor vive en familias disfuncionales, en violencia intrafamiliar o en la normalización de delitos en un núcleo familiar, tiende a cometer estos crímenes. La UNICEF también se remite sobre lo mismo en el año 2018, donde menciona que la condición en la que vivan los menores va a determinar mucho el comportamiento y sus emociones. A lo que yo me refiero con todo lo anteriormente mencionado, su señoría ilustrísima. Estamos atacando solo un síntoma y no la verdadera causa. Aquí no se debería de bajar la edad de imputabilidad, sino más bien proteger y resguardar a estos niños en sus contextos familiares en donde estos se crían. La Corte Suprema también se remite sobre lo mismo, sosteniendo lo anteriormente mencionado en el año 2024. En la causa Rol 54727, donde ordena cerrar una investigación sobre un adolescente, debido a que el plazo, se estaban excediendo los plazos. A comparación con una investigación normal de un sujeto, los plazos son mucho más amplios. En caso con los adolescentes son más cortos. Y la Corte Suprema menciona que en este caso se estaban vulnerando los derechos fundamentales del joven. Por eso acorta este procedimiento, debido a que ellos no se encuentran en una capacidad mental para poder afrontar un proceso penal tan extenso. Por lo mismo, y para concluir, su señoría ilustrísima, el cerebro no se desarrolla hasta una edad de entrada en la adultez. Establecer penas o sanciones a alguien menor de 14 años es dar a entender que ellos no comprenden a la totalidad su actuar. Deberíamos de fijarnos más en el contexto en donde ellos se crían y así atacar realmente la causa y no solamente un síntoma. Por eso nosotros reafirmamos que no se debería de reducir la edad de imputabilidad en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvan a sus asientos. A continuación, vamos a proceder a escuchar los alegatos de defensa y argumentación. Pase adelante la alumna que viene por la Universidad Diego Portales, el alumno Osman Francisco Bustamante Rivera, y quien lo hace por Universidad San Sebastián, doña Javiera Donoso Amtman. Y entonces su alegato, quien lo hace a favor. Con la venia de esta ilustrísima corte, comparece ante ustedes Osman Bustamante en mi rol de argumentador frente a la postura que sostiene la impostergable necesidad de reducir la edad de imputabilidad en Chile. Honorable Corte, el derecho, como bien se ve, es una disciplina viva y como tal debe dar evolución y respuesta a las realidades sociales que ésta regula. Crear una ley que se divorcia de la realidad es crear una ley muerta, una ley vacía, que además de esto es una fuente de injusticia tremenda. Su Excelentísima, sostenemos que la actual barrera de 14 años no es solo un anacronismo jurídico, sino que también es un factor clave para esta crisis de seguridad que estamos viviendo, que voy a demostrar con datos irrefutables. Para demostrar lo anterior, mi argumento se basa en tres pilares fundamentales, como ya dijo mi compañera en la apertura. Primero, voy a demostrar la insuficiencia de la Ley 20.084 frente a la nueva fisonomía de la delincuencia juvenil que está marcada por el crimen organizado. Segundo, Su Ilustrísima, voy a hablarles sobre la insostenible ficción jurídica que supone la presunción
de que un menor de 14 años tiene una falta de discernimiento absoluta. Y tercero, voy a hablarles de la necesaria y urgente ponderación de derechos que nuestro sistema actual ignora y que deja en una completa vulnerabilidad los derechos de las víctimas. En primer lugar, Ilustrísima Corte, nuestra postura no es de una simple percepción, sino que está constatada por datos estadísticos abrumadores. Solo en 2024, según datos de la Fiscalía Nacional, hubieron 38.125 imputaciones. Y ojo a la voz imputaciones, porque se refiere a las veces en que una persona fue ingresada al sistema como imputado, siendo que muchos de estos jóvenes cometen más de un delito por año. Esta es la cifra más alta que ha habido en los últimos 8 años y marca una quiebre muy violento con la tendencia a la baja que se estaba viviendo desde 2017. Esto, su señoría, no hace más que demostrarnos que el sistema no está funcionando en su rol disuasivo y resocializador. Por otro lado, su ilustrísima, las bandas narcotraficantes y de crimen organizado conocen perfectamente la ley. Saben que un niño de 13 años para efectos penales es invisible, y es así que les piden a estos que cometan los delitos más graves y violentos, tales como el sicariato, el robo con violencia e intimidación, el transporte de armas o drogas y muchos otros delitos violentos. Con la certeza de esto, su ilustrísima, de que si son descubiertos no van a pasar ni al sistema de ley 20.084 ni al nuevo sistema de reinserción juvenil. Por el contrario, su ilustrísima, este infractor va a ser derivado a un tribunal de familia donde este, con su rol proteccional, es estructuralmente insuficiente para poder dar respuesta a casos graves como el sicariato. La ley, sin quererlo, ha creado el incentivo perfecto para la creación de los denominados niños soldados en nuestras poblaciones. En segundo lugar, las estadísticas nos muestran una bomba de tiempo que refuerza más esta idea de la ficción jurídica del discernimiento. El propio Servicio de Reinserción nos informa que el 72% de los jóvenes sancionados tienen entre 16 y 17 años. ¿Esto qué nos quiere decir, su señoría? Nos quiere decir que el sistema es reactivo y tardío. Es decir, el sistema está esperando que estos jóvenes escalen y consoliden sus carreras criminales para recién empezar a interponer sanciones. Bajar la edad de imputabilidad, su señoría ilustrísima, de estos delitos graves va a permitir una intervención penal más temprana y efectiva, cumpliendo con el rol resocializador y disuasivo de estas medidas. Sostener esta ficción del discernimiento no solo desafía la lógica y la evidencia empírica. Su ilustrísima, nosotros no proponemos juzgar a un niño de 12 años como un adulto de 40. Proponemos erradicar el absolutismo mediante un sistema de jueces que pueda discernir, que pueda establecer caso a caso si es que hubo discernimiento en el infractor o no, pudiendo así distinguir la tragedia de la vulnerabilidad con el crimen totalmente consciente. Finalmente, su señoría, y como punto central, está la cuestión de la justicia material para las víctimas. Acá no estamos hablando de delitos menores. Como ya antes mencioné, estos jóvenes se hacen cargo de los delitos más graves que nuestro sistema contempla. Las propias cifras oficiales nos dicen que el delito que lleva a los jóvenes a ser más sancionados es el robo con violencia o intimidación. Su ilustrísima, cada una de estas 38.125 imputaciones, muchas de ellas, como ya dije, por delitos violentos, tiene una víctima detrás cuyo derecho se ve totalmente vulnerado por la escalada delictual que vemos y ante este vacío legal en el que nos encontramos. Su ilustrísima, ¿qué justicia le ofrece el Estado a una familia cuya hija fue asesinada por un niño de 13 años, más que la respuesta de que su agresor es legalmente inimputable? El sistema actual crea una jerarquía inaceptable, es decir, donde los derechos de la víctima se sublevan totalmente a la edad del infractor. No creo que me malentienda, su señoría. Reducir la edad de la imputabilidad es permitir que estos casos gravísimos entren a un sistema especializado, donde, como bien dijo la señora relatora antes, tiene un fin resocializador y no castigador. En donde se pueden aplicar sanciones que van a ser diferenciadas, pero reales y efectivas, pudiendo dar una respuesta a este daño. Ilustrísima Corte, nuestra postura no se llama a un populismo penal ni tampoco a la mano dura, sino que hace un llamado a la coherencia, al realismo jurídico y a la justicia material.
Mantener la barrera a los 14 años es perpetrar una norma que se ha visto sobrepasada por la realidad. Una norma que abandona a sus víctimas y que, su señoría, paradójicamente, deja a la merced de los niños hasta bandas de crímenes organizados. Es un imperativo ético y jurídico adecuar nuestra legislación, y es por ello que nuestra bancada sostiene con total convicción que se debe reducir la edad de imputabilidad. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece ante ustedes Javiera Donoso, en representación de la Universidad San Sebastián, para la postura en contra de que se reduzca la edad de imputabilidad en Chile. Solo para complementar lo dicho anteriormente por mi compañera, es que sostenemos que castigar a un menor de 14 años implica castigar una infancia. Un cerebro que aún se encuentra en pleno desarrollo y un entorno que está constantemente influenciando la conducta del menor requiere necesariamente de la existencia de sistemas de responsabilidad penal juvenil que no tiendan a castigar al joven, sino más bien que busquen educarlo y reinsertarlo a la sociedad. Dando por finalizado el primer argumento, es que daré paso a la segunda razón por la que sostenemos firmemente que no debería reducirse la edad de imputabilidad en Chile, aquel que dice relación con las obligaciones internacionales de nuestro país frente a la comisión de delitos por menores de edad. Para comenzar, me gustaría referirme a 3 organismos internacionales que han hecho alusión a la imputabilidad adolescente. Primero, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 40, ha impuesto a sus Estados miembros la obligación de crear sistemas de responsabilidad penal juvenil diferenciados, con garantías mínimas procesales y medidas proporcionales, que no tiendan a extender ni a anticipar la punibilidad del menor, sino más bien que tengan por principal objeto fortalecer sus sistemas de responsabilidad penal y crear mecanismos que permitan combinar la responsabilidad del menor y su protección frente al sistema penal. En segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana, ha sostenido que el derecho penal en las infancias debe aplicarse siempre de última ratio y que los estados están obligados jurídicamente a privilegiar la protección íntegra y el interés superior del niño, niña y adolescente, frente a la adopción de medidas meramente punitivas. Por último, la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño ha recomendado que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años, y para ello ha creado un estándar internacional al cual están sujetos cada uno de los Estados miembros y que debe interpretarse en virtud del principio de derecho internacional Pacta sunt servanda, aquel que se encuentra establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y que, el cual dispone que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Nuestro país se ha referido a estas obligaciones internacionales en una sentencia dictada por la Corte Suprema con fecha del 13 de enero de 2023, de causa rol 16.668-2022, en la cual se ha sostenido que estos sistemas de responsabilidad penal juvenil son un mecanismo que busca materializar los compromisos asumidos por nuestro país en materia de la niñez, con los cuales se busca que el menor sea tratado en virtud de su dignidad y derechos, con vista a fortalecer los valores y además buscando su reinserción a la sociedad. Sancionar a un menor que está en pleno desarrollo de sus capacidades cognitivas e intelectuales, que le impiden autodeterminarse correctamente y comprender la licitud de su conducta, además ignorando las influencias que recibe de su entorno y la falta de educación, supone un grave perjuicio a su desarrollo integral y también vulnera sus derechos fundamentales. Es por esto que me gustaría sostenerme de las advertencias de la Defensoría Penal de la Niñez, aquella que se ha referido a este tema, indicando que para poder proteger a nuestra sociedad de los crímenes efectuados por menores de edad es necesario que se fortalezcan los sistemas de prevención, educación y reinserción social, y no que se busque desplazar el umbral de punibilidad a edades cada vez menores.
Si se vulneran las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, podrían ocurrir casos graves como lo ocurrido en Argentina el año 2013. En el caso Mendoza y otros versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado de Argentina por haber aplicado penas privativas de libertad perpetuas a los menores involucrados. La Corte señaló que en virtud de la naturaleza jurídica de la pena, esta es sumamente desproporcional, pues impide que el menor en un futuro pueda volver a reinsertarse a la sociedad. Reducir la edad de imputabilidad en Chile supondría una transgresión a las obligaciones internacionales libremente asumidas por nuestro país, como también comprometería la legitimidad de los sistemas de responsabilidad penal juvenil y nos llevaría a exponernos a responsabilidad internacional por haber vulnerado los derechos del niño, tal como le ocurrió a Argentina el año 2013. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, asimismo, ha señalado que los sistemas de responsabilidad penal juvenil, diferenciados de los sistemas de responsabilidad penal propiamente tal aplicables a los adultos, son sumamente importantes, pues con ellos se busca cumplir con los compromisos internacionales asumidos por cada uno de los países miembros en coherencia de principios de proporcionalidad y de protección. Nuestro país ha tenido una larga trayectoria histórica en la que se ha visto el cumplimiento y el respeto por las obligaciones internacionales y por los tratados internacionales. Y es por esto y por todo lo dicho anteriormente, por lo que sostenemos firmemente que no debería, reducirse la edad de imputabilidad en Chile. A continuación, mi compañero más adelante va a tratar nuestro tercer argumento: ineficacia práctica y riesgo de criminalización temprana. Muchas gracias. Muy bien, entonces tomen asiento en sus lugares y pasen a continuación para efectuar sus alegatos de clausura por la Universidad de Tales, don Benjamín Álvarez Saavedra, y por la Universidad San Sebastián, don Sebastián Patricio Segovia. Comienza entonces. Alegato, ¿quién lo hace a favor? Muy buenas tardes, Su Señoría Ilustrísima. Mi intención con este alegato no es otro que tratar de brindar un poco más de claridad respecto a este tema, apuntar a las debilidades de la argumentación de la contraparte y, desde luego, tratar de visibilizar las virtudes de nuestra argumentación individual. Por lo tanto, lo primero que me gustaría mencionar respecto a la argumentación esgrimida por la contraparte es en cuanto a la virtualización del sistema de responsabilidad penal adolescente que mencionan. Porque ellos mismos mencionaron que vela por el interés superior del niño, que contempla ciertas garantías especiales para resguardar a los adolescentes. Entonces, la pregunta que yo me hago en este sentido es, si es tan bueno, ¿por qué no incluir también a los menores de 14 años? Para que puedan ingresar a este sistema especializado y de esa manera diagnosticar su entorno, darle atención psicológica y rectificarlo a edad temprana para que pueda reinsertarse dentro de la sociedad. Porque eso es lo que apuntaron previamente. Dijeron que, y es correcto, que este sistema de responsabilidad penal adolescente lo que busca es la reinserción. No una justicia retributiva, sino restaurativa. Y en este sentido, la integración de los niños que cometen delitos a una edad temprana, desde luego que podría ser favorable no solamente para ellos, sino también para la sociedad. Otra cosa que se menciona es el punto de vista psicológico, ¿no? Nos dicen, una persona menor de 14 años no puede entender su acción. O sea, básicamente lo que se quiere decir con este argumento es que cuando una persona menor de 14, supóngase un niño de 13 años, va, le apunta con una pistola a una mujer y le roba su cartera con ese uso de intimidación, no está comprendiendo que lo que está haciendo está mal, lo que desde luego parece falso, ¿correcto? Y desde luego, el contexto es importante. La crianza, la familia, todo eso es importante. Pero el contexto no solamente es las vulneraciones, la falta de economía, ¿cierto?, que vive en su casa, sino también, por ejemplo, cuando va al colegio.
Es decir, es imposible que una persona de menor de 14 años no sepa que está cometiendo un ilícito. En cuanto a la imputabilidad, se entiende como la comprensión del injusto o el sentido de su conducta y la capacidad de autodeterminarse conforme a derecho. Nosotros sostenemos, ¿cierto?, a favor de reducir, que una persona menor de 14 años, desde luego que puede comprender el sentido de su conducta, puede comprender que una persona que amenaza a alguien con una pistola y pretende robarle, está haciendo algo que está reprochado por el derecho. ¿Correcto? Incluso si nos basamos en el contexto, saben que una persona que comete esas acciones a menudo va a tener que ingresar a un proceso penal. Por lo tanto, no es correcto que no sepan discernir. Pero esto no es todo, porque hay estudios que avalan esto. En concreto, un estudio que se llama Medical Decision Making in Children and Adolescents Develop Mental and Neuroscientific Aspects menciona como conclusión que los menores de 14 años, en concreto de 12 hacia arriba, efectivamente tienen la capacidad de tomar decisiones complejas. Decir lo contrario es infravalorar, subestimar la capacidad mental de un niño. Entonces, es una ficción que no sepan lo que están haciendo. Y por lo tanto, si la imputabilidad se basa en la comprensión del ilícito en el sentido de la conducta y en la capacidad de autodeterminarse conforme a derecho, y luego nosotros demostramos que efectivamente una persona menor de 14 años tiene estas capacidades, entonces también tenemos que sostener como conclusión que es teóricamente posible, además de beneficioso, en consideración con el sistema de responsabilidad penal adolescente, que una persona menor de 14 años ingrese al sistema penal. Es poco probable, de hecho, si es que no, imposible, no, poco probable, que esta persona quede privada de su libertad. Porque insistimos, y tal y como mencionó la contraparte, este sistema pretende la reinserción social, acompañamiento psicológico, terapia, y rara vez busca la privación de libertad por parte del adolescente que comete el delito. Respecto a las obligaciones internacionales, tenemos que mencionar que, por ejemplo, en Latinoamérica somos el país que tiene la edad de imputabilidad más alta. Es decir, las obligaciones internacionales lo que buscan es efectivamente obligarnos a establecer un límite, ¿correcto? Pero no nos obligan a que ese límite sea a los 14 años. Por lo tanto, a la hora de reducirlo, tampoco estamos infringiendo algún tratado internacional. Em, Mencionan también que el derecho penal debe ser de última ratio. Y yo me pregunto, ¿no es de última ratio que una persona ingrese al sistema penal una vez que hace un robo con intimidación, un sicariato, ¿cierto? Un homicidio? Desde luego que el sistema penal tiene que intervenir, sobre todo cuando se trata de delitos tan graves. Otra cuestión que mencionan es una comparación con Argentina, diciendo que en Argentina se condenó a cadena perpetua a una serie de personas que habían cometido un delito. Nosotros en ningún momento hemos sostenido esto. Nosotros no decimos en ningún momento que estas personas, estos menores de 14, pasen a un sistema de responsabilidad penal para adultos. Al contrario, queremos que pasen al sistema de responsabilidad penal de jóvenes, adolescentes, y si acaso también darles una protección especial que, como bien mencionaron, cuenta como parte de este sistema. Entonces, por favor, no comparemos con Argentina, porque desde luego esa no es nuestra pretensión al momento de hacer nuestro alegato y hacer nuestra argumentación en este honorable tribunal. Dicho eso, todo apunta a que nuestra postura se sostiene, a que es correcto que se baje la edad de imputabilidad de 14 años, toda vez que es teóricamente posible, psicológicamente comprobado, y que de hecho está en beneficio de la sociedad y del menor. Muchas gracias, Su Señoría Ilustrísima. Muy buenas tardes, Su Señoría Ilustrísima. Con la venia de la señora presidenta de la sala, procedo a desarrollar el tercer argumento de por qué sostenemos que reducir la edad de imputabilidad hoy en Chile es un error. Tal y como lo esbozó anteriormente mi compañera, nuestro argumento se basa en la ineficiencia práctica
y el riesgo de criminalización temprana de reducir la edad de imputabilidad en Chile. Brevemente, su señoría ilustrísima, tal y como lo ha mencionado la relatora, la ley de responsabilidad penal juvenil hoy es la 20.084. El artículo 47 de la misma ley señala que las medidas, sanciones o penas que se aplican en razón de esta ley tienen un carácter excepcional y de última ratio. Así también, y no vale la pena olvidar que el artículo 19, número 3 de nuestra Carta Fundamental obliga y tiene un mandato del constituyente para nuestro Estado a establecer un procedimiento racional y justo. Reducir la edad de imputabilidad en nuestro país iría contra las garantías de un procedimiento racional y justo y contra las obligaciones que tiene nuestro Estado para con los tratados internacionales ratificados por nuestro país. En ese sentido, la criminología crítica, principalmente los autores Silva Sánchez, han señalado que los fines de la resocialización en menores que han sido infractores de ley tiene que ser principalmente eliminar todos aquellos patógenos que los inducen a tener una criminología activa, más no reducir la edad de imputabilidad y someterlos a un régimen de punibilidad que lo que va a hacer perpetuar la conducta delictiva. Así también, Catalina Droppelman, académica del Centro de Estudios de Justicia y Equidad de la Universidad Católica, ha señalado, principalmente siendo consultada por los proyectos de ley que hoy están en el Congreso para reducir la edad de imputabilidad de 14 a 12 años, que reducirla sería un graso error, puesto que no desincentivaría la comisión de delitos por parte de menores de edad, sino que más bien, al contrario, perpetúa la cadena delictiva y el círculo de criminalidad. En ese sentido, también, el defensor de la niñez, Anwar Quisille, ha señalado también que desde el derecho, la criminología y la psicología no hay evidencia conducente a que reducir la edad de imputabilidad sea un hecho claro que permita reducir los delitos, ni tampoco el aumento de las sanciones desincentive a los menores a realizar conductas delictivas. También el gran y destacado abogado, ministro hoy del Ministerio de Seguridad Pública, ha señalado que el foco no debe estar en aumentar la punición hacia los adolescentes infractores de ley, sino más bien hacia desvirtuar y cortar la carrera criminológica tomando una política de Estado. Esa es la clave, la política de Estado interdisciplinaria, en donde participen Defensoría, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones que están llamadas a salvar la infancia, más no reducir la edad para criminalizar la infancia. En ese sentido, su señoría ilustrísima, la ley 21.340 apunta hacia ese sentido, introduciendo el próximo año el Servicio Nacional de Protección de la Niñez, que está enfocado en colaborar entre las instituciones que están llamadas a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se ha señalado que reducir la edad de imputabilidad permite a los menores ser inducidos a un régimen de resocialización. Señoría ilustrísima, déjeme hacer mención a dos casos de derecho internacional que han seguido esta política pública. En primer lugar, el caso de Dinamarca, quienes redujeron su edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años. ¿Cuáles fueron los resultados? La criminalidad aumentó. Por tanto, años después han decidido volver al régimen anterior, es decir, con una edad mínima de 16 años. El segundo caso, señoría ilustrísima, es el caso de Panamá, quienes también redujeron su edad de imputabilidad a 12 años. La consecuencia, mayor criminalidad. ¿Queremos ser el tercer país que cometa este graso error? La respuesta que sostenemos es firmemente que no. Es por esto, su señoría ilustrísima, que la contraria señala que el rol de la ley 20.084 debe ser establecer sanciones ejemplificadoras y firmes. Es un graso error comprender la ley 20.084 en ese sentido, puesto que implicaría criminalizar tempranamente la infancia. En las poblaciones donde los niños sufren de familias disfuncionales, crisis económica y otros factores que los inducen a una criminalidad, el salir a cometer un injusto lo denominan salir a trabajar. La comisión de un delito para ellos es un trabajo. Al contrario, cuando caen
en prisión o son detenidos por la policía, lo denominan accidente laboral. Esa es la realidad que vive hoy nuestro país. Reducir la edad de imputabilidad no nos va a hacer solucionar el problema, sino nos implica a tener una solución utilitaria, rapidez y no una solución de fondo al problema real. Así también, su señoría, se señala que el rol de la edad de imputabilidad podría significar salvar infancias tempranas al inducirlos a un régimen de responsabilidad penal juvenil, lo cual es contrario a lo que sostenemos, puesto que cuando los jóvenes cometen una vida delictual, la pena no es la única solución. Eso significaría comprender el rol de la pena y la finalidad de la pena de una manera errónea. Por tanto, debemos hacernos cargo del deber y del mandato al que nuestro Estado está llamado. La conclusión, su señoría ilustrísima, es una sola y es evidente. No hay evidencia empírica que sostenga que la reducción de la edad de imputabilidad en Chile tenga efectos disuasivos en la comisión de delitos por adolescentes. Por tanto, lo único que induciría sería mayor marginalidad, a establecer etiquetas, a la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que han sido ratificados por nuestro país ante los organismos internacionales. Por tanto, y como ha señalado la contraria, que establecer la reducción de la edad de imputabilidad para los menores sería una suerte de justicia con los derechos de las víctimas. Señalo firmemente que eso no es justicia, sino que rebajar la edad de imputabilidad es renuncia. Renuncia a los deberes que hemos asumido como sociedad, como Estado, renuncia al deber de darles oportunidades y de rescatar infancias a edad temprana para permitirles una reinserción. Esta sala y este ilustrísimo tribunal no puede permitir tal renuncia tan grave. Muchas gracias, su señoría. Tampoco mover ahora. Damos por finalizado el debate y ahora el jurado se va a reunir en una sala aparte para hacer toda deliberación. Bien, entonces, luego de un gran debate que tuvimos nosotros en la sala de al lado, contigua, y de analizar todas las exposiciones, decidimos que el equipo que obtuvo mayor puntaje y generó mayor convicción fue, se los va a comentar, la ministra integrante del jurado. Lo primero es decirles que estuvo muy estrecho, que ambos lo hicieron muy bien. Se notó que se prepararon, se notó que conocían los temas y a pesar de que el sorteo es acá, igualmente parece que venían como muy preparados para ambas posturas, así que felicitaciones a los dos. No se desanimen porque estuvo muy, muy reñido. De hecho, la diferencia es de un 6,90 versus un 6,95, 0,5 décimas. Y la universidad que obtuvo mayor puntaje es la Universidad San Sebastián. Bueno, muchas felicitaciones y además queríamos hacerles presente primero que estuvieron súper bien en lo que es la presentación, que es para que lo sepan, la dicción, el vocabulario, ambos se expresaron muy bien, conocían el tema y hicieron las pausas, no se movían tanto como para distraer al jurado, en este caso, porque a veces pasa que hacen muchos gestos y uno se distrae, ¿no? En lo que era la presentación y la forma de exponer estuvieron muy bien, el tono de voz también, y para efectos de hacer algún tipo de retroalimentación, tenemos solamente dos observaciones que hacerle una a cada equipo. La primera en relación a el equipo que estaba a favor de, sí, a favor de reducir la edad a los 13 años. Ustedes hicieron presente todas las situaciones que
eran importantes tener presente para hacer esta reducción de edad. Sin embargo, en ninguna parte se hicieron cargo de cuáles eran alguna alternativa de sanción para estos menores de 13 años. O sea, en el fondo ustedes dijeron, incorporémoslos en la ley 20.084, que como ellos dijeron que era tan buena, en el fondo apliquemos lo mismo para estos menores, pero hubiera sido bueno que quizá hubieran dicho, efectivamente, reduzcamos la edad a los 13, incorporémoslo a esta ley, pero además implementemos unas sanciones específicas. Y que ahí hubiera sido quizás bueno decir que se hicieran responsables los padres, que tuvieran algún tipo de educación obligatoria, porque ustedes dijeron en algún momento no queremos que tengan condenas de adultos, ni que tengan privación de libertad. Y en ese caso entonces, ¿cuál es la alternativa? Eso quizás hubiera como en el fondo complementado más su argumentación. Es más que nada como para por decirles algo que les podría haber faltado. No es como, no es para nada relevante en el asunto del debate porque en el fondo es como los argumentos que ustedes tenían también eran buenos. Y respecto de la otra, de la Universidad de San Sebastián, ustedes estructuraron el debate en que cada uno se hizo cargo de un argumento. Entonces, quizás les faltó que al final el último exponente, que fue el que se hizo cargo de la clausura, tuvo que desarrollar el tercer argumento y además hacerse cargo de lo que dijo la parte contraria. Entonces, quizás se hubieran estructurado en el sentido de que la primera hubiera efectivamente hecho la apertura y el primer argumento y la segunda completado los argumentos, el tercero hubiera tenido más tiempo para que durante el desarrollo del debate podría haberse hecho más cargo quizás de las otras posturas. Porque como eso es más improvisar, porque ustedes no tienen ni idea de lo que ellos van a decir, supuestamente, aunque en general como que es la misma postura que ustedes traían preparada, pero es para en el fondo decir por qué ellos no tenían la razón. Entonces eso sería como, porque igual lo tuvo que hacer el último, y el último lo hizo y lo hizo bastante bien. Por eso finalmente ustedes terminaron ganando, pero podría no haber alcanzado el tiempo, o quizás por haber tenido que hacerse cargo de un tercer argumento, le hubiera faltado hacerse cargo del resto. Pero lo hicieron bastante bien. Y lo último, que es para los dos, cuando ustedes hacen alguna cita, sea de una persona, un libro, un fallo, es importante que se refieran primero a quién es la persona, porque por ejemplo los que citaron cuestiones médicas, citaban a una doctora, X, tienen que decir quién es, o sea, por qué es importante, por qué no es la doctora de la esquina, no, es una persona que es una eminencia en estos estudios referidos a adolescentes, y ella en un estudio, ¿de qué año? Porque no es lo mismo que lo digan que es un año que es reciente, que es del año 1900, cuando no había el avance que hay ahora. Entonces, decir qué año fue y en qué contexto lo dijo, porque tampoco es lo mismo que lo haya dicho en un libro, que lo haya dicho tomándose un café, que ustedes la conocen porque es su pariente, y lo dijo en un asado el fin de semana. Por ejemplo, cuando se refirieron lo que dijo el defensor de la niñez, que dijo hay que salvar la niñez. Bueno, pero ¿en qué contexto lo dijo? ¿Se lo dijo usted el fin de semana que usted compartió con él en un asado? ¿O lo dijo en un libro, en un programa de televisión? ¿Es una postura del gobierno, etcétera? Entonces, por eso es importante que cuando citan a alguien, ustedes tienen que decir quién es, por qué es importante, por qué tenemos que escuchar lo que él dijo y en qué contexto y en qué año lo dijo. Y es lo mismo que pasa, es importante lo del año, porque ustedes saben, por ejemplo, al mismo presidente le han mostrado tweets cuando él era estudiante, después cuando él era diputado, y resulta que ahora cuando es presidente, claramente esos tweets ahora lo están perjudicando, pero es distinto que uno lo diga, ¿lo dijo ahora o lo dijo cuando tenía 19 años? Entonces, eso es como para los dos, porque hicieron citas, pero como que nos tiraron el nombre y nos dijeron como que dijeron esto y, ah, qué bueno, pero ¿por qué tenemos que escuchar? Eso en general, pero los felicito, lo hicieron bastante bien y ojalá que sigan participando porque esto igual ayuda como a desarrollar, se pierde el nervio y además uno como que aprende a exponer, a no leer, que es muy bueno, ustedes leyeron muy poco o por lo menos no se notó, no fue evidente que estaban leyendo. Y eso después les va a servir cuando lean en la corte, porque acá no los dejan. Cuando uno lee, dice, abogado, no lean. Entonces, eso es como que hay que evitar. Bueno, no le decimos así, ¿ah? Sí. Abogado, tener un alegato, no lee. Así que eviten esa vergüenza. Ya, eso yo por mi parte. Muy bien, sí, ¿tú quieres agregar? Presidenta, ¿no? De sumarme a lo que se ha dicho y solamente recordarlo o que mantengan esta experiencia como algo re importante, más allá de lo que es parte de lo que se señaló el ministro Roberto Contreras cuando les dio la bienvenida, de la vinculación que hace la Corte también para efectos de
que es importante tanto para la Corte, me imagino, también para usted. No todos los abogados y abogados han tenido la experiencia de litigar o exponer sus argumentaciones ante una Corte. Y ustedes ya estando en la universidad, ya han vivido esa experiencia, lo han hecho de una manera súper profesional, súper seria, súper coordinado con sus profesoras, profesores, y eso creo que también me imagino, hace valorar las instancias cuando ustedes salen de las obligaciones propias y necesarias de un curso. Que obviamente uno siempre siente que tiene que cumplir con lo mínimo y con el desde, pero al final, tanto para su rol de estudiantes como para el ejercicio de la profesión, el tratar de dar un poco más siempre va a ser importante. Yo creo que eso también se nota en lo que ustedes prepararon y vinieron a hacer en representación de sus universidades. Y lo último es decirles que, bueno, a quienes nos ha tocado litigar también un tiempo, nadie gana siempre ni nadie pierde siempre, aunque parezca bastante obvio. Así que esto también es importante para efectos de jamás personalizar los debates. A uno de repente le toca alegato o contrapartes donde la discusión puede ser más álgida. Acá hubo mucho respeto y yo creo que eso hay que mantenerlo siempre. No confundir nunca los argumentos contrarios de uno u otro con quienes están exponiendo su argumento, aunque parezca también obvio. Creo que eso es otra opinión o consejo que darles, pero que entiendo que ya lo partieron asumiendo y exponiendo súper bien en ese sentido. Bien, yo comparto plenamente lo que tú comentaste. Como experiencia como juez, uno a veces insta a que los abogados traten de no apasionarse tanto con su causa, de tal manera de descalificar al otro cuando estén efectuando su defensa. Eso es muy importante, el respeto en la sala de audiencia. Así que, y sí, pues lamentablemente tiene que haber un ganador y un perdedor, pero váyanse con el convencimiento de que ambos lo hicieron muy bien y que la tarea que tuvimos que realizar nosotros en la sala de acuerdos fue difícil y ustedes lo ven reflejado con las notas porque fue muy estrecha la decisión. Así que felicitaciones, que les vaya muy bien. Eso, muchas gracias. Gracias.